Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Alfa Beta Gamma. En esta ocasión vamos a hablar sobre un libro que aborda temas actuales y temas delicados, temas de justicia, de injusticia, mejor dicho. Vamos a abordar este libro que se llama El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, de la escritora Cristina Rivera Garza. Y mejor, vamos de una vez a esta reseña, a esta opinión sobre el libro. Yo soy Jorge Torrealta, les agradezco por escucharnos, por seguirnos. Hasta siempre. El invencible verano de Liliana, crónica de un feminicidio no resuelto. De acuerdo con la ONG Observatorio Nacional del Feminicidio, en México, con datos hasta noviembre de 2023, cada año son asesinadas más de 3,000 mujeres, niñas y adolescentes. Sin embargo, solo el 24% de los casos se judicializan como feminicidios. Este número podría ser mayor, ya que, según María de la Luz Estrada, directora de la citada organización, los entes encargados de la administración de la justicia carecen de perspectiva de género, por lo cual, la judicialización de los casos adquiere otro enfoque. En entrevista para El País, publicada el 25 de noviembre de 2023, Estrada afirma que del total de las muertes, el 50% tiene características de feminicidio, es decir, poco más del doble de las cifras oficiales. No solo eso, sino que la violencia contra la mujer se ha agudizado, pues con base en datos del INEGI, en los últimos años han incrementado los delitos sexuales contra niñas y adolescentes, como violencia familiar, trata de personas y asesinatos infantiles. Según sus cifras, en 2022 se contabilizaron 59,141 incidencias, en las cuales las víctimas contaban entre 15 a 17 años. Además, el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal refiere que en 2023 se registraron 22,271 casos de violencia familiar, cuyas víctimas fueron niñas y adolescentes de entre 0 a 17 años. Asimismo, Estrada afirma que la tasa de impunidad en estos casos supera el 95%, aunado que solo 1 de cada 10 víctimas denuncia a su agresor. En ese contexto, la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, autora de La Castañeda, Nadie me va a llorar, La cresta de Ilión, entre otros títulos, publicó en 2021 el libro El invencible verano de Liliana. Se trata de una crónica dolorosa sobre el feminicidio no resuelto de su hermana, ocurrido hace más de 30 años. Esta tragedia, el crimen, está contado por medio de varios narradores. El primero es, por supuesto, la autora, en tanto personaje y relatora. Cristina es quien conduce al lector, lo guía a través de esta investigación, el recuento de personajes, del dolor por el asesinato de una hermana. En efecto, el texto es una indagatoria sobre el feminicidio de Liliana Rivera Garza, es la apertura del caso por parte de su hermana, una denuncia contra el sistema de justicia mexicano que, tras 30 años del crimen, no ha cambiado. El peregrinar de oficina en oficina, enfrentar los rostros indiferentes de los burócratas para hallar nada, la negativa, la frialdad del otro. La autora recrea una imagen nítida de su hermana, construida con recuerdos de sus primeros años en familia y de sus postreros, cuando adulta, siendo estudiante universitaria. Las voces de los narradores se intercalan, van y vuelven en la historia para completarla. A través de todos los personajes cuya operatividad fue efectiva en los hechos, Liliana se muestra desnuda, vive y muere. Es optimista y se advierte lo que pudo ser de seguir viva. El caso reconstruido en el libro se diría uno más, y efectivamente lo es, uno más que quedó impune.
En ese sentido, la narrativa estaría objetivada en un discurso periodístico. Pero la autora va más allá y evidencia el duelo de su familia y amigos de Liliana, es decir, revela la transformación, el deterioro y la resiliencia de las personas ante un hecho trágico, de manera puntual, un asesinato, un feminicidio. Por medio del diario de Liliana y mensajes optimistas obsequiados a sus amigos, la víctima narra su historia. No es Cristina, sino la Oxisa, quien se muestra a sí misma. Se trata de un narrador intradigético, no ficcional. Por ello sus descripciones impactan, porque la víctima vuelve a vivir y morir una y otra vez. Cada lectura es una tragedia, la misma tragedia. El texto revela dos pasiones de Liliana: nadar y escribir. Lo último es evidente por los documentos que recupera la escritora: cartas, recados, canciones, pensamientos, incluso mensajes indescifrables. Se trata de una narración íntima. Las grafías de la Oxisa dan cuenta del progreso de su relación con su asesino. Eran señales de alerta. El asesinato acaeció el 16 de julio de 1990, durante la administración del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, y no fue sino hasta 2021 que el caso fue expuesto al público mediante este libro, que funge como dicterio contra el sistema de justicia mexicano, al que acusa de machista por la negligencia de la investigación, que fue desdeñada solo por ser mujer, y permitió escapar al feminicida. Por medio de las entrevistas que Cristina lleva a cabo con las amigas de Liliana, se descubre que el asesino había violentado, al menos, a un par de mujeres más. Pero la cultura de la denuncia en este aspecto era nula, por lo cual el feminicida, hasta hoy, se encuentra prófugo. Asimismo, celebra las victorias femeninas en tanto derechos y justicia, pues la historia de su hermana evidencia la carencia de un lenguaje necesario para identificar y denunciar la violencia sexista y de pareja. A pesar del progreso del feminismo y la creación de leyes en favor de la mujer, como derecho al aborto, la violencia hacia las féminas continúa. De acuerdo con los resultados que el INEGI publicó en 2021 respecto de una métrica de 2016, las agresiones contra ese sector de la población incrementaron 4 puntos porcentuales, sobre todo en los rubros de ataques sexuales, que en 2016 registraron 41.3%, para 2001 hubo un aumento de hasta 49.7%. Respecto a la violencia física, el aumento pasó de un 34% a 34.7%, y la psicológica mostró un incremento, pues de 49% pasó a 51.6% en el año de comparación. Se diría que las manifestaciones feministas solo han motivado la violencia, o quizás, como afirman varios expertos, estas mediciones solo evidencian lo que antes no era visible. Es así que El Invencible Verano de Liliana se inscribe como un texto de denuncia contra la violencia hacia la mujer en todos los ámbitos, de respaldo, de solidaridad hacia las féminas, un manual de señales de alerta de agresiones sutiles y, asimismo, la memoria invencible de Liliana, un homenaje póstumo a la mujer, estudiante, hermana, hija, amiga y persona. Un caso abierto, una herida abierta e imposible de cicatrizar, a pesar de recibir justicia. Al principio se dijo que el texto es semejante a una indagatoria policial e histórica, pues no solo abarca el crimen, sino la relatoría de las memorias de aquellos años, cuando Liliana vivía. También incluye la versión periodística del caso, cuya repercusión generó un seguimiento, pues el asesinato se llevó a cabo en la intimidad y privacidad de la vivienda de la víctima, mientras dormía. Tan sigiloso fue el agresor que nadie lo escuchó ingresar en el inmueble, a pesar de que esa noche se encontraban allí los amigos de la Oxisa. No obstante, el crimen se olvida, la noticia pasa, el sensacionalismo del momento se difumina hasta agotarse, suceden nuevos crímenes que también se ignoran, otros se resuelven, y lo mismo sucede con la justicia, que muchas veces no llega. En ese sentido, el libro es más que un texto, es una admonición,
un estigma doloroso, furente que clama por justicia. Es el rostro sin rostro cuyos rasgos son de todas las mujeres, vivas y muertas, conocidas y desconocidas, olvidadas y aquellas que no pueden olvidarse. El dolor perenne. Respecto al título del libro, la autora refiere que se trata de una adaptación de un fragmento de Verano de Albert Camus, publicado en 1953. El texto enunciado expresa lo siguiente. Cito: en el medio del odio me pareció que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas me pareció que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos me pareció que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta, a pesar de todo, que en medio del invierno había en mí un verano invencible. Y eso me hace feliz, porque no importa lo duro que el mundo empuje en mi contra, dentro de mí hay algo mejor empujando de vuelta. Fin de la cita. Ese es el espíritu del texto, pues tanto en Camus como en Rivera la fuerza es denotativa, inmanente. La rabia y el ímpetu gritan al oído del lector y la sangre corre con más fuerza, con violencia, impele a vivir. La respiración, la visión, la vida se tornan conscientes. El lector ve más allá de sí mismo y duele. Estas palabras se dirían un exhorto motivacional o espiritual, emitido desde el punto de vista del coaching emocional. Sin embargo, no tienen esa aspiración, sino que su eje, desde ese intérprete, es la acción impulsada desde la justicia, desde la otredad, es decir, el reconocimiento del otro, pues dicho concepto implica reconocer la existencia y la legitimidad de las diferencias entre individuos o grupos, ya sea en términos de identidad cultural, étnica, religiosa, política, entre otros rasgos. De manera que El invencible verano de Liliana no solo aborda el feminicidio no resuelto, sino que es un diario compuesto a manera del escrito por Ana Frank, el cual fue reunido para denunciar la persecución nazi, para mantener viva la memoria de Liliana Rivera. Lo mejor de ella, sus rasgos, su caminar, su derrotero, sus sonrisas, imaginar su presente, soñar. El texto da cuenta del progreso del feminismo en términos de violencia, la cual ahora se cataloga de diversas maneras según el grado de fuerza del agresor, aunque si bien esta nomenclatura no sea efectiva en los juzgados ni en las investigaciones de los fiscales, representa el ímpetu de coraje hacia la víctima, en ese caso, en una relación de pareja. Rivera dice al respecto, cito: con mucha frecuencia, los sistemas institucionales contra la violencia doméstica y el terrorismo de pareja fallan, y lo hacen rotundamente, contribuyendo así a aumentar el poder material y simbólico del depredador. En 1990, cuando nadie hablaba de estas cosas, cuando la violencia de pareja se le seguía asociando estrechamente a erupciones de pasión que, a veces, se convertían inadvertidamente en crímenes, cuando ni las víctimas, ni sus seres queridos, ni siquiera los victimarios tenían un lenguaje capaz de describir y luego entonces de definir, y más aún contrarrestar, la violencia ejercida en nombre del amor, con la excusa del amor, era fácil, dolorosamente fácil, no estar al tanto del riesgo mortal que dicha violencia implicaba. Fin de la cita. Asimismo, en varias entrevistas, Cristina Rivera Garza refiere que el duelo que vivió su familia por el asesinato de su hermana, así como la confusión en torno de lo sucedido, de alguna manera obstaculizaron el proceso de justicia. Ahora, con mayor entendimiento de la discriminación y de las violencias contra las mujeres, aunado a una concepción más extendida de la igualdad, la autora afirma, con seguridad, que Liliana fue víctima de feminicidio. En relación con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación explica, en el libro 18 de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, publicado en mayo de 2015, que, cito, con base en los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, cuando se investigue la muerte violenta de una mujer, los órganos investigadores deben realizar su investigación con base en una perspectiva de género, para lo cual
debe implementarse un método para verificar si existió una situación de violencia o vulnerabilidad en la víctima por cuestiones de género. Así pues, en el caso de muertes violentas de mujeres, las autoridades deben explorar todas las líneas investigativas posibles, incluyendo el hecho que la mujer muerta haya sido víctima de violencia de género, con el fin de determinar la verdad histórica de lo sucedido, tal como lo ha destacado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta primera sala considera que toda investigación se debe efectuar con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Además, debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios sin que la autoridad busque, efectivamente, la verdad. Fin de la cita. En el mismo eje se encuentran No acaba la noche y Las niñas perdidas, de Cristina Fallarás, así como Los demonios del Edén y Esclavas del poder, de Lidia Cacho, que, si bien no son textos personales o familiares como el de Rivera Garza, abordan el tema de la violencia contra la mujer y los feminicidios desde una perspectiva de investigación periodística, cronológica y femenina. Incluso presentan descripciones terribles de ultrajes, lo cual podría generar repulsión en el lector. Quizás estos títulos citados se dirían más terribles por los sujetos violentados, ya que se trata de menores de edad. Sin embargo, el dolor no puede ser medido. El dolor es personal y único y, a veces, la conciencia hace que el dolor sea compartido. Si cada persona sintiera el dolor del otro.